que vengamos a Mateo 11, en el capítulo 25. El libro de San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 25, únicamente el verso 25. Un texto muy conocido, muy citado, lo hemos hablado varias veces y esperamos que en esta noche nos bendiga nuevamente. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti y queremos, Padre, darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Nos gozamos en los cantos, en las alabanzas, porque fuimos hechos para alabarte. Pero ahora necesitamos sentarnos en la quietud para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable la palabra. Por favor, Señor, inspírame e inspira a este pueblo para que todo lo que digamos sea conforme a la palabra y todo sea un amén en tu perfecta voluntad. Que sea hecho de esta forma y derrama tu poder para que tú proveas a este cuerpo, a esta parte del cuerpo de Cristo, salud en la enfermedad, provisión y respuesta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús es lo que te pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Quiero pedirles que en esta noche tengamos en oración, la persona que vaya a orar, le voy a pedir que por favor tenga presente en oración a la hermana Vilma, que ha estado muy estorbada de salud, aún está hospitalizada, aún hoy le quería volver la temperatura, la fiebre, así que ténganla en sus oraciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. En esta noche sentía en mi corazón compartir un pequeño pensamiento que espero que se abra conforme la inspiración fluya, que le he puesto por nombre la fe de un predestinado de Dios. Si ustedes notan, ese texto que leímos de Mateo 11:25, dice que Cristo dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Y uno pregunta, ¿qué cosas escondió? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Un Dios que esconde y revela. Eso me gusta mucho. Así que hoy quiero hablar de cómo lo revela y de qué cosas son las que está hablando, de qué revelación está hablando, ¿verdad? La palabra revelación significa, como lo veremos casi al final de la prédica, quitar el velo. Es decir, que si lo he dicho en otras ocasiones, si este púlpito estuviera cubierto por algún tipo de velo o manto o cortina, y vengo yo y corro el velo, corro la cortina, estoy revelando lo que estaba escondido, estoy dando a conocer aquello que estaba oculto. De hecho, Apocalipsis significa revelación, algo que ha sido descubierto, algo que ha sido dado a conocer. Así que queremos hablar un poco de este tema. Encontramos que la palabra del Señor nos dice en San Juan 16. San Juan 16 es un capítulo bien interesante, bien importante, porque Cristo empieza a hablar de cuál va a ser la labor del Espíritu Santo. Usted puede verlo ahí en San Juan 16, va a encontrar en los versos 8 al 13, y luego vamos a brincar al siguiente capítulo para que usted vea lo que dice. Del 8 al 13 dice: y cuando Él venga, está hablando del Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Antes de ir a nuestro siguiente verso, rescatemos cuál es la labor del Espíritu Santo. Usted me ha oído varias veces decirlo y hoy lo voy a recalcar. La obra del Espíritu Santo es traer convicción al corazón. En algunos casos habrá personas que al oír la palabra, y no hay otro instrumento, voy a darle contexto.
Ahí mismo en San Juan 17, en el verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vean a Cristo en San Juan 16, 13 diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y vea a Cristo aclarando qué es la verdad, porque alguien podría conjeturar, ¿qué es la verdad? Cristo dice en San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que encontramos que la labor del Espíritu Santo es guiarnos a la palabra de Dios. Es darnos entendimiento sobre la palabra de Dios. Es revelarnos lo que está escondido en la palabra de Dios. Es que nosotros podamos, a la hora de ver este mundo, no verlo con ojos naturales, sino tener un entendimiento espiritual de las cosas que estamos observando. Es tener un entendimiento espiritual, es ver lo que está detrás del velo, es ver lo que está moviendo. Todo esto, cuando usted ve una persona sumida en el alcoholismo, cuando usted ve una persona sumida en el pecado, usted no vea a la persona, vea detrás de la persona todo el ataque espiritual que esa persona está recibiendo, el dominio espiritual que está sobre esa persona. Cuando usted ve una persona que se ha consagrado, que le ha entregado su vida a Cristo, que se ha santificado, que habla diferente, que actúa diferente, que no calza con las cosas de este mundo, vea usted más allá lo que está detrás del velo, ese velo de carne, usted va a ver, ahí hay un Espíritu Santo moviendo esa vida. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí estamos entendiendo que lo primero es que el Espíritu Santo tiene un trabajo y es traer convicción. Y habrá personas que cuando oigan la palabra de Dios, por su condición espiritual, dice, convencerá al mundo de pecado. Habrá personas que cuando oigan la palabra, el Espíritu Santo traerá sobre sus vidas una convicción de pecado. Les revelará que no están bien, que no lo están, que necesitan cambiar, que necesitan tornarse a Dios. Habrá convicción de justicia, habrá convicción de juicio. La labor del Espíritu Santo es traer convicción al corazón. Cristo dijo, el mundo ya no me verá más, empero vosotros me veréis, porque estoy con vosotros y seré en vosotros. ¿En qué forma? En la forma del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno que creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios, hoy está trayendo convicción. Fíjese, el mensajero decía que de aquel día la prostituta o el borracho no tiene dudas respecto de cuál es su destino. Pero habrá mucho religioso que no tenga claro cuál es su destino porque se ha revestido de religión en vez de revestirse de la palabra de Dios, de la justicia de Dios. La labor del Espíritu Santo es traer convicción. El instrumento que el Espíritu Santo utiliza para traer convicción es la palabra de Dios, porque fue prometido que Él nos guiaría a toda la verdad. Nos va a poner unos anteojos para reinterpretar todo lo que vemos conforme a la verdad, el entendimiento, la mente de Cristo. Por eso algo ocurre cuando usted oye la verdad. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted tiene fe cuando usted escucha la palabra de Dios ungida. Algo brota en su corazón, pero debemos ser realistas. Nos damos cuenta de que no todo el mundo cree cuando oye la palabra de Dios. Y aquí tenemos que revisar, porque el tema de hoy es la fe de un predestinado de Dios. Voy a empezar a darles unas citas para que ustedes la revisen. Y usted tiene la tarea de orar mucho por lo que va a leer. ¿Cuántos aquí, levanten la mano, si aquí hay algún creyente de la palabra de Dios? ¿Hay aquí algún creyente? Levante su mano para saber. Muy bien, estoy entre creyentes. Entonces usted tiene la responsabilidad, no ante el hermano Eric, usted tiene la responsabilidad ante aquel que murió por usted en la cruz del Calvario, de ir en oración y examinar estos versos que ahora vamos a revisar. Dice la palabra de Dios. Vea cómo es que ocurre estas cosas. Vea, en Lucas 24, 25 al 27, les voy a leer lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Vea cómo Él les dio entendimiento. Dice el verso 25, entonces Él les dijo, está hablando con los caminantes de Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los caminantes de Emaús, que eran algún tipo de discípulo de Cristo, estaban en el compañerismo, estaban tristes, estaban desanimados, porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y ahora aparece Cristo resucitado y les revela, les da un entendimiento escritural de lo que está aconteciendo. Y tenemos que tener, nosotros los creyentes tenemos que aprender a desarrollar una comprensión, un entendimiento escritural de lo que está pasando en este mundo, de lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos andar como el resto de la gente, con desánimos, con nervios, con sustos, con miedos, con preocupaciones. No hay afán en el cristiano. Es un acto de fe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas tienen un propósito y es nuestro deber abrir nuestro corazón para comprender ese propósito. También dice, ahí mismo, se retroceda a Lucas 24, 44. Vea, dice, eran escrituras, esas escrituras, quiero decir esto antes de avanzar, que Cristo les citó a estos caminantes de Emaús, posiblemente eran escrituras que ellos conocían, escrituras que habían oído ser citadas, que se las habían leído o que ellos mismos habían leído. Ellos conocían, pero no les habían sido reveladas todavía. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, vea lo que dice el verso 45. Observe, hermanos Drúbal, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si aquellos que caminaron al lado de Jesús, que lo vieron hacer los milagros, necesitaron que Cristo les abriera el entendimiento, ¿no cree que usted necesita lo mismo? ¿Que yo necesito lo mismo? Lo necesitamos. La cosa más importante que debe estar orando la iglesia en el tiempo del fin es por revelación espiritual, para poder comprender las cosas como Dios las entiende, para no ser engañados con el engaño, porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo está engañando a toda la humanidad, que engaña a toda la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo unge su palabra y el resultado que produce es fe, pero es una fe que nacerá en un corazón predestinado, porque son muchos los que oyen la palabra de Dios y no todos tienen fe. Es más, las iglesias están llenas de personas religiosas que interpretan la escritura a su conveniencia, que la interpretan conforme las cosas que ellos vivieron en su experiencia personal de vida. Y la palabra de Dios no es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. El libro de San Lucas, capítulo 4, verso 25, nos habla de algo. Y aquí empezamos a meternos en el tema de lo que es ser un predestinado. Y a la gente le incomoda esta palabra. Y yo sé que hoy yo me estoy comiendo una bronca en el sentido de que los que oigan este mensaje van a decir, ¿pero qué es eso de predestinado? Porque siempre han malentendido que predestinación es algo así como que Dios le tiende la trampa a alguien para que se pierda. No es así. No es así. Dios conoce cada corazón y cada corazón va a cumplir cada quien en su libre albedrío escoge qué es lo que quiere hacer con su vida. Vea lo que dice Lucas 4:25. Dice, y en verdad os digo, es Cristo el que habla, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Está hablando de una gentil. El verso 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Estaba hablando de un leproso gentil también. Y está diciendo, vea, si usted lee entre líneas, está diciendo que una novia gentil, que un creyente gentil, está predestinado a recibir el mensaje de Dios. Hay muchas viudas en Israel, pero él fue a la viuda de Sarepta de Sidón. Hay muchos leprosos en Israel, pero él fue a Naamán el sirio. Ponga atención a eso. Vea cómo dice la palabra. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó. Vea, esta no es una palabra que el hermano Eric se inventó. Esta es una palabra bíblica. Porque a los que antes conoció. Una pregunta. A los que antes conoció, ¿antes cuándo? ¿La semana pasada? ¿Hace 5 minutos? ¿Antes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, correcto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Del previo conocimiento hasta llegar a ser glorificados. Una línea de redención, vea usted. La palabra de Dios nos dice, un versículo bien relevante en el estudio de esta noche, es lo que dice Hechos 13:48. Veo que algunos están anotándolo y pueden revisarlo en sus casas. Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto, ¿qué es lo que estaban oyendo? El evangelio. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice ese versículo? ¿Quiénes creyeron? Después del coma, dice, y creyeron todos los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para vida eterna. Y creyeron, voy a repetir el verso, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban. ¿Dice que todos creyeron? No dice eso. Dice, y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí quiero ser muy claro. Les voy a decir que vayan a Job 38 mientras les voy a explicar algo. Mientras ustedes buscan en Job 38, quiero que entiendan cómo funciona esto de vida eterna. Creo que la mejor explicación bíblica de lo que es vida eterna se refiere a la clase de sacerdocio que Jesucristo vino a traer a la tierra. Jesucristo no vino conforme al sacerdocio levítico. Jesucristo vino conforme al sacerdocio de Melquisedec. Así lo declara la palabra de Dios en varias partes, entre ellas 2 o 3 citas del libro de Hebreos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo era el orden de Melquisedec? Sin principio de días ni fin de vida, dice la palabra del Señor. Sin principio, algo que no tuvo principio de días ni fin de vida es eterno. Algo que la vida eterna es sin principio ni fin, exactamente. Sin principio de días ni fin de vida. Eso es vida eterna. Tenemos un sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es el sumo sacerdote de la vida eterna. No de los actos rituales religiosos. No de la antigua religión de condenación, donde todo era malo, donde todo te perdía. Sino que estamos en un nivel donde hemos entrado en la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y de su sangre derramada, y Él es el sumo sacerdote de vida eterna, sin principio de días ni fin de vida. Ahora sí, en Job, alguien va a decir, pero ese era Cristo. No, Señor. No es posible que usted hoy sea un mortal y que mañana sea eterno. Porque la característica de ser eterno es sin principio de días. Ahora, usted tuvo principio de días como un mortal aquí en la tierra cuando nació. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta pero ¿cuántos de ustedes saben que Cristo, cuando Él oró, dijo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera? Cristo lo dijo. Ahora, ¿será que solamente Cristo? No, vea lo que dice Job 38, del verso 4 al 7. Dice, es Dios exhortando a Job y le dice en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, siempre ha sido un hijo de Dios. Es verdad que en el desconocimiento, cuando nacemos en medio de este mundo nos envuelve, nos enreda. Hay una corriente en este mundo. Y tenemos lo que el mensajero llamó amnesia espiritual. Y por eso la palabra de Dios muchas veces introduce el tema de los hijos de Dios, como lo hace el capítulo 1 de Juan, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estos no son los que nacen según voluntad de carne o de varón, sino voluntad de Dios. Yo les he enseñado eso, les he enseñado que también Santiago dice: Él, de su voluntad, porque ¿cómo nacemos hijos de Dios? De su voluntad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nuevamente, usted no puede nacer si no es por la palabra, es un nacimiento espiritual. Pero no es que usted hoy viene a ser un hijo de Dios, no es que usted hoy viene a tener vida eterna, se viene a revelar un misterio, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Los hijos de Dios siempre fueron hijos de Dios. Los hijos de Dios son atributos. No quiero decir que la hermana Laura no se acuerda de nada antes de haber nacido. Estoy hablando de que los hijos de Dios eran atributos en Dios antes que el mundo fuera. Estaban en sus pensamientos, eran cosas que tenían que manifestarse, que Él lo vio, y la razón por la que Él creó este mundo y aceptó toda esta bola de nieve del pecado, de la guerra, del odio, de la maldad, que aceptó este proceso, esta purga, este terrible proceso difícil que llevamos en miles de años. La razón por la cual lo aceptó es porque Él vio al final un producto final, una novia sin mancha y sin arruga. Él sabía que de ahí saldría un grupo de creyentes. Ahora, nos falta, bueno, y me gusta mucho, voy a recalcar lo de la pregunta. ¿Dónde estabas tú? Cuando las estrellas, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es algo que Dios sabe, pero que Job no recuerda. Esta pregunta es válida para todos nosotros. Si yo le dijera al hermano Asdrúbal, ¿dónde estaba usted cuando se levantó el anexo? Usted va a decir: yo estuve ahí. ¿Dónde estaba usted cuando se levantaron esos fundamentos? Yo estuve ahí cuando estuvieron levantados. Yo fui testigo de que se levantaron esos fundamentos. Yo sé cómo se construyó. Yo vi todo el material que se trajo. ¿Comprenden? Eso es lo que está preguntándole Dios a Job. ¿Dónde estabas tú? Si tú estabas ahí. Cuando los hijos de Dios, dice, se regocijaban. Ahora piensen en las palabras de Cristo: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Ahora nos falta, ya hemos visto que la palabra de Dios, la palabra ungida por el Espíritu Santo, produce fe en el corazón predestinado. Sabemos, quisiéramos decir, hermana Lisbeth, quisiéramos decir que es para todos. Sinceramente, quisiéramos decir que es para todos. Ahora, voy a defender a mi Cristo, porque alguien podría sacar la errónea conclusión de que esto es un evangelio excluyente, y no lo es. No hay nadie más inclusivo que mi Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios dice que Él murió por los pecados de toda la humanidad. Así lo dice. Que Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, que venga. Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice después? Mas el que no creyere, ya es condenado. La fe es el requisito. Yo les voy a decir algo. Yo creo que que para alcanzar esa fe, tiene que ser un hijo de Dios, que nació para creer en toda la palabra de Dios. No dudas, la duda no cabe, es contraria al propósito de Dios.
ahora que ya hablamos de estas cosas, nos falta hablar de cuáles son las cosas que serían reveladas por el Espíritu. Porque en nuestro texto áureo, Cristo dijo, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y se las revelaste a los pequeños. Ok, ¿cuáles son esas cosas? ¿Verdad? Es una buena pregunta, ¿verdad, hermana Lourdes? ¿Cuáles son esas cosas? Primera de Corintios 2, verso 9 nos dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que estudian mucho la Biblia, para los que se la aprenden de memoria. No, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el evangelio del amor. Usted tiene que estar enamorado de Cristo. Usted tiene que estar enamorado de la cruz del Calvario. Usted tiene que estar enamorado del Dios que le ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Usted tiene que amarlo a Él. Religión no es suficiente. Si somos un montón de religiosos, eso no alcanza para salvar nada. Usted tiene que estar enamorado. También dice Primera de Pedro 1:10 en adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Quiero recalcar eso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿a quiénes? A ustedes, a vosotros. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, dice el verso 12, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice la palabra de Dios, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Dicen amén a eso? Qué bonita es la palabra de Dios. Y me encanta dejar al final el postre. Yo siempre me dejo cuando yo voy a comer en un plato, empiezo a comer y dejo de último lo que más me gusta. Y aquí les voy oiga, qué bonito este texto de 1 de Pedro 1:12 dice, esas cosas, ¿verdad? Esas cosas que son para nosotros. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas cosas que son para nosotros, para el corazón predestinado, para el que nació para amarle, para el que se regocijaba con él antes de que el mundo fuera, estas cosas, los ángeles desean mirarlas. Es un secreto, es un misterio, está escondido al sabio y al entendido, y es abierto al pequeño, al predestinado, aquel que nació, que fue ordenado para vida. Ahora, esa revelación traerá una fe al corazón predestinado para producir ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a producir esto? Vayan conmigo, ahí sí quiero que lo lean, a Colosenses 1 y busquen ahí el verso 26 y 27 para que vea. Y después vamos a ir a 2 de Corintios. Primero leemos Colosenses 1:26 que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, habrá gente que lo lea y diga, no entiendo cuál es la gracia, cuál es la emoción, pero al corazón predestinado le va a ser revelado. Vuelvo a releer el 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si estamos hablando de un Cristo que está allá en la gloria, estamos perdidos. Es Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí radica la diferencia.
Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 14 en adelante, nos dicen algo que tenemos que entender, que aterriza un poco lo que hemos hablado en esta noche. La labor del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. La labor del Espíritu Santo es traer convicción al creyente. La labor del Espíritu Santo es ungirnos de fe por medio de la palabra de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ella, cuando la oímos con el oído espiritual, a nuestro corazón le he revelado algo. Y cada vez que usted viene al culto, usted no viene porque es una rutina, usted no viene por el qué dirán o porque no tiene nada mejor que hacer. Usted tiene un propósito para venir a oír la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:14 dice, hablando de aquellos que observaban la ley, dice, Segunda de Corintios 3, verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vea lo que dice el verso 18. El más importante de esta lectura. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como en un espejo, dice hermano Manfred. Cuando usted mira en un espejo, ¿qué es lo que mira? Su reflejo. Volvamos a leerlo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este último texto lo que declara es que cada palabra a la que usted le dice amén, cada palabra ungida, que lo ha ungido usted con fe, para creer, lo va a transformar cada día más a la manera de Jesucristo. Somos llamados a ser hechos a la imagen de Jesucristo. Su nobleza, su amor, su carácter. Cada día más cerca. Somos transformados como mirando en un espejo. Es decir, que el hermano Manfred tiene que ver la gloria del Señor a la hora de mirar el espejo. No esta carne, sino la obra que Él está haciendo. Una obra de carácter, una obra de fe, una obra de obediencia, una obra que cada palabra, como un martillo que está moldeando y que está forjando algo, cada golpe de martillo, cada golpe de palabra nos está transformando en algo. Habrá gente que con el golpe de la palabra se desmoronen, porque solamente había terrones. Pero habrá otros que están hechos del material correcto. Había algo escondido en ellos, un pedazo de Cristo, un pedazo de Dios, un atributo que estaba desde antes de la fundación del mundo y que debía ser manifestado. Su fe en la palabra ungida ha producido en usted una transformación que se manifestará, como lo dice la palabra de Dios. Y yo sé que cuando digo esto, ahora que estaba diciendo que cada golpe va a identificar de qué material está hecho, algo que estaba escondido y que tiene que manifestarse. Alguien va a decir, ¿hay algo que tengamos que manifestar? Cristo ya hizo la obra que tenía que hacer. Cristo ya murió en el Calvario. Cristo ya pagó el precio. En su primera venida, y usted me ha oído muchas veces decirlo, Él vino a dar su vida por el pecador. En su segunda venida, Él viene a recoger lo que ha redimido. En su segunda venida, Él viene por lo que salvó, por lo que sanó, por lo que murió. Él viene a recoger la cosecha de lo que sembró aquel día en la cruz del Calvario. Así que no hay nada que manifestar. Cristo ya se manifestó. Y dice la palabra de Dios que Él está sentado esperando que sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí estamos, peleando una batalla, conquistando en nuestra vida, forjando un carácter en el campo de batalla y venciendo al enemigo para traerlo a los pies de Cristo, trayendo cautivo todo pensamiento que se opone a la obediencia de Cristo, con armas de luz, dice la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia son espirituales, no carnales, y trayendo a esos enemigos a los pies de Cristo. Así que lo que de Cristo se debía manifestar, ya se manifestó. Ahora Él está trayendo una transformación, un resultado en esa novia con la que Él se va a casar. Y esa novia tiene que manifestarlo. Mi última cita de esta noche, Romanos 8, verso 19. Romanos capítulo 8, en el verso 19, mi última cita dice, ¿lo tienen? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando? ¿Qué es la creación? Ayúdenme a predicar. ¿Qué es la creación? Todo lo que existe. Todo el universo, cada planeta, cada estrella, todo lo que existe. Dice, porque el anhelo ardiente. ¿Cómo, hermana Orfa, cómo le suena a usted esa palabra, esa frase? Anhelo ardiente. Suena como que es algo que estamos desesperadamente deseando que acontezca, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra manifestación o manifestar? Dar a conocer. Es algo que tenía que darse a conocer, manifestarse. Y dice el verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad. Esa palabra vanidad en esta cultura occidental moderna puede ser malentendida, porque para nosotros vanidad es estarse viendo mucho al espejo, es una persona que piensa mucho en su apariencia física. No, vanidad viene de lo que es vano, de lo que es temporal, de lo que muere, de lo que perece. Entonces dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, a una condición temporal, a muerte, ¿comprenden? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Cuál esperanza? Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, eso es muerte, de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Usted sabe, cuando una mujer está con dolores de parto, dice que nazca ya por los dolores. Hasta ahora dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Les voy a decir algo. Un día de estos, la trompeta de Dios va a sonar para llevarse a su iglesia a las bodas del Cordero, a su novia a las bodas del Cordero. Pero antes de que eso ocurra, una transformación tendrá que haber acontecido. Usted, creyente, yo no puedo saber quién es predestinado y quién no lo es. Usted no puede saber si yo lo soy o no lo soy. Lo único que sabemos a la luz de la evidencia bíblica es que los escogidos de Dios oirán la palabra ungida, la creerán, la pondrán por obra, serán transformados a la imagen del Señor, de gloria en gloria. Pregúntese usted, que tiene muchos años de haber creído en el Señor, ¿ha cambiado algo en usted o sigue siendo aquella persona el día que vino Cristo? ¿Sigue siendo usted ese mismo impaciente, ese mismo colérico, ese mismo egoísta o envidioso? ¿Ha habido alguna obra? ¿Algo ha cambiado en su corazón? ¿Ha vencido usted algo? Porque la evidencia dice, y es lo que leímos en Romanos 8:29, que a los que antes conoció, a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hay una obra, hay algo que está haciendo el Espíritu Santo. En esta noche, detrás de un velo de carne, que no tiene gran apariencia, que no es muy convincente, no es muy bonito este velo. Pero detrás de este velo de carne
Al hablarse la palabra ungida, el Espíritu Santo está trayendo convicción a los corazones. Le está hablando a los corazones la palabra de Dios y el corazón del escogido predestinado creerá la palabra de Dios y esa palabra lo transformará e irá de gloria en gloria como por la imagen del Señor, dice, por el Espíritu del Señor. Y usted vivirá una vida y usted entenderá cosas, tendrá un entendimiento espiritual de cosas que aún los ángeles desean mirar. Una comprensión de lo que es vida eterna. ¿Qué nos llevamos en esta noche? ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es, como lo dice la Biblia, digámoslo como lo dice la Biblia, sin principio de días, sin fin de vida. Es decir, que si algo es eterno siempre, lo fue. Pero tenía que manifestarse. El enemigo nos ha engañado. El diablo nos ha hecho creer que nacimos en este mundo para hablar mentira, para pelear, para codiciar, que venimos por la operación arroz y frijoles, para afanarnos por qué comeremos o qué vestiremos. No crean esa mentira. Hemos nacido en este mundo, el creyente predestinado. Si es que hay un creyente o una creyente predestinada en este lugar, nació para manifestar la gloria del Señor. Si hay una persona que verdaderamente está creyendo con todo el corazón, esa persona nació para manifestar la gloria del Señor, la misma imagen de Cristo. Y toda la creación está esperando esa manifestación. Y estoy convencido de eso, lo creo con todo mi corazón. Creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra de convicción en mi corazón también. Y lo creo, ¿saben por qué lo creo? Porque así lo dice la palabra. No necesito una religión, no necesito una doctrina, solamente necesito acercarme a ella, que ella me hable, que el Espíritu Santo me hable la palabra y me unja y yo ver la evidencia de esa transformación en mi vida. Si amo más, si perdono más, si he abandonado el egoísmo y las cosas terrenales. Si estamos más metidos en las cosas de este mundo, en el patín de este mundo, en el afán de este mundo, no es una buena señal. Y no me malentiendan, porque un escogido de Dios, vamos a ver, alguien podría, por allá hay gente predicando, es que ese no es un predestinado, es que aquel no es predestinado. ¿Cómo saben que no es predestinado? No pueden saberlo. Nadie puede saber quién es un predestinado y quién no lo es. Solamente Dios lo puede saber. Él es el único. Lo que pudiera ocurrir es que si no estamos viendo fe en esta persona en este momento, debemos entender que la palabra no le ha sido revelada, que eso es otra cosa. Y habrá que ver a lo largo de su vida si le es revelada o no. Pero si han comprendido el mensaje de esta noche, la novia de Jesucristo, la que recibió la promesa de amor de Él, la que es dueña de todas las promesas de la palabra, que todo el universo, que toda la creación está esperando a una que se manifieste. Ella oyó la palabra y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, ungió a esta novia de fe y ella está siendo transformada de adentro hacia afuera. Hay una obra interior que se va a manifestar afuera. Antes de que la trompeta de Dios suene y estas canitas desaparezcan y estas patas de gallo desaparezcan, antes de que esto sea transformado, la transformación tuvo que ocurrir aquí adentro. Una fe tuvo que asentarse en este corazón. Una fe tuvo que apoderarse de este corazón. Y el Espíritu Santo tuvo que entronarse en este corazón y decir, aquí mando yo. Vas a vivir una vida santa porque es lo que yo requiero. Vas a vivir una vida buena, una vida amorosa, una vida perdonadora. Vas a ser Cristo caminando en la tierra. Como Cristo lo fue, así vas a ser tú, porque tienes el Espíritu. Vean ustedes, 5 minutos y termino. Vean ustedes, si yo tuviera el Espíritu de Beethoven, estaría haciendo grandes obras musicales, grandes sinfonías. Si tuviera el Espíritu de Miguel Ángel, estaría haciendo cuadros, retratos o estatuas. Pero si tengo el Espíritu de Cristo, las obras de Cristo estaré haciendo. La forma de Cristo, el carácter de Cristo. Vea usted un aguacate, para que usted vea cómo es la vida. El aguacate tiene una cáscara
Tiene una pulpa y tiene una semilla. Y si usted siembra la cáscara, lo que hizo fue enterrar algo que se va a disolver, que va a volver a los elementos. Igual si usted entierra un pedazo de la pulpa, mejor se la come. Pero si usted entierra la semilla, algo va a pasar, porque allí hay vida. Lo que estoy diciéndoles es que un predestinado de Dios va a recibir la palabra de Dios no en la cáscara, no en la pulpa, la va a recibir en la semilla, donde mora la vida. Porque somos cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra de Dios. Vamos a recibir donde mora la vida. De toda cosa guardada, guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a recibir la palabra nos va a ungir y la palabra va a dar fruto en nosotros, y ese fruto se llama la vida de Jesucristo en nosotros. Es por eso que dijo Pablo, el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ha sido manifestado en este tiempo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No Cristo allá, es Cristo acá. La esperanza de gloria es Cristo acá. Quiero que ustedes recuerden esto, porque habrá alguien que tenga un entendimiento diferente y dirá, no, ese evangelio que está predicando el hermano Eric es un evangelio elitista, exclusivo, los escogidos de Dios, los predestinados. No. Yo no sé, cualquier persona que ande allá por la calle puede ser un predestinado de Dios. Lo que sí sé es que cuando la palabra venga a ellos ungida y se revele, lo que va a producir es la vida de Cristo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie.